¿Qué tal amigos, amigas, amigues de Galileo? Yo soy Manuel González. Bienvenidos a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, aquí en Estudio B de Sin embargo al aire. Hoy vamos a hablar de eclipses. ¿Qué le parece? Bienvenido. El sábado pasado tuvimos suerte en algunas partes de Estados Unidos, en el sureste de México y en partes también de Centroamérica y de Sudamérica de vivir un eclipse anular. Usted sabe, si no se lo explicamos, un eclipse ocurre cuando por la posición del Sol, de la Tierra y de la Luna hay un momento del día, solo unos minutos, en que nuestro satélite se pone, digamos, en medio del Sol y de la Tierra y tapa precisamente al Sol, y eso nos trae la noche en pleno día. El sábado lo que ocurrió fue que amaneció dos veces, podríamos decirlo. Hace una semana pudimos ver un eclipse anular. ¿Qué quiere decir esto? Que la luna tapó prácticamente todo el sol, menos sus bordes, por lo que se pudo ver en Yucatán, en varias partes también del resto de la península, lo que llamamos un anillo de fuego. Esto obviamente se trata de una metáfora, porque la luna, como se alinea con precisión entre la Tierra y el Sol, borra todo menos precisamente el borde, y eso genera un anillo que sigue brillando como el sol y resplandece durante unos minutos. Es por ello que en Galileo quisimos ser oportunistas en el mejor sentido de la palabra y aprovechar este momento vivido el sábado pasado para hablar de eclipses. Por ello, hablamos con Daniela Taruni Navarro. Ella es coordinadora del Comité Yucatán Eclipses 2023-2024. Viene del Departamento de Extensión Académica del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Es una divulgadora de la ciencia. Y, en primer lugar, Daniela nos habló de la importancia que tiene poner atención a este tipo de eventos, no solamente porque son espectaculares, son algo que muy pocas veces podemos ver con nuestros propios ojos, sino porque, como todo fenómeno astronómico, los eclipses contienen claves y posibles respuestas de lo que hay allá afuera, de cómo funciona la galaxia y el universo en el que vivimos. Así lo explica Daniela. Con algo muy sencillo. Esto, de alguna manera, es un experimento en vivo que nos permite comprobar que el universo está en movimiento y que nosotros y los cuerpos planetarios están en movimiento, en una era en donde la desinformación, donde noticias falsas circulan, en donde hay creencias todavía muy arraigadas por grupos muy grandes de población, en donde afirman que la Tierra es plana, ¿no? Creo que esta es la mejor comprobación que podemos tener de este universo en movimiento. Y al final, pues nosotros somos parte de ese gran vecindario, ¿no? Que es nuestro sistema solar, la Vía Láctea, ¿no? Entonces, creo que hay que ver nuestra existencia en un conjunto todavía más grande, ¿no? Y creo que los eclipses nos brindan esa oportunidad. Daniela nos contó también qué investigaciones se pueden hacer a lo largo de un eclipse en esos pocos minutos, y le voy a dar un ejemplo. En 1919 ocurrió uno de los más famosos. ¿Pero por qué es uno de los más famosos eclipses? Porque gracias a las mediciones que se hicieron en ese momento, se pusieron a prueba una parte de las teorías de la relatividad general que propuso Albert Einstein. Así lo explican los expertos de la UNAM. La teoría de Einstein decía que los rayos de luz que pasan cerca del Sol deben desviarse ligeramente porque el campo gravitatorio del Sol curva esa luz. De ser así, el efecto solo podría observarse experimentalmente. ¿Cuándo? Durante un eclipse. Cuando los científicos compararon las mediciones, las observaciones de ese día, confirmaron la predicción de Einstein. Él había publicado su teoría 4 años antes, en 1915. A partir de esas mediciones, nuestra forma de entender el universo cambió y fue una revolución astronómica. Entonces es momento de contarles una buena noticia. Si usted se perdió el eclipse del sábado, si no se encontraba en la zona donde se pudo observar o quiere ver uno en vivo, le tengo una gran noticia. El próximo lunes, 8 de abril del 2024, 5 meses y 22 días después de este eclipse que acaba de ocurrir, tendremos otro eclipse en México. Pero ahora sí, será un eclipse total.
que se podrá ver más bien en Sinaloa, Durango y Coahuila, no en todo el estado, pero sí en algunas partes de esos tres estados. La luz solar se va a esfumar del todo y durante unos 4 minutos se va a hacer de noche en pleno día. Así lo explica Daniela Taruni. Primero, qué es lo que vimos el sábado pasado y luego los detalles de las investigaciones. Es un eclipse solar anular. Los eclipses son fenómenos pues naturales y cíclicos que ocurren en el planeta Tierra. Generalmente se pueden producir un promedio de 2 eclipses solares por año. Lo que es difícil es que los eclipses solares ocurran en la misma franja o región del planeta. Vamos a poder ver un eclipse solar de tipo anular. ¿A qué se refiere esto? Pues a un tipo de eclipse en el que la Luna, por su órbita, se encuentra en el punto más lejano de la Tierra. Entonces, esto lo que genera es que genera que el disco solar no se cubra por completo por el paso de la luna, sino que deje alrededor de la luna pues una parte del sol. En algunos casos y en una franja muy específica del país, en la península de Yucatán, vamos a poder apreciar esto que se denomina anillo de fuego. Es decir, vamos a ver el sol eclipsado, pero además vamos a poder ver este círculo del disco solar todavía alrededor, ¿no? Que es un espectáculo muy bello, que, bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de apreciar. Por ejemplo, lo que puedo comentarte es que de parte de la UNAM, del Instituto de Geofísica y del Servicio Nacional de Clima Espacial, vienen a realizar diversos experimentos. Sin ser yo la persona a lo mejor más idónea para comentar acerca de ello, lo que te puedo decir es que los eclipses también brindan una oportunidad muy buena para hacer investigación. ¿Investigación sobre qué? Investigación sobre el sol, sobre el viento solar, sobre la corona solar, diversos tipos de investigaciones que se pueden realizar a partir de tener pues un eclipse sucediendo, ¿no? Entonces, no solamente investigadores nacionales, sino a lo mejor también del extranjero estarán en algún lugar de toda la gran franja de anularidad en donde se va a ver este eclipse, ¿no? Seguramente, por ejemplo, en Estados Unidos, la NASA hará algunos experimentos científicos relacionados con clima espacial, ¿no? Que es un tema que se ha venido desarrollando muy ampliamente en las últimas décadas y que a través del Instituto de Geofísica de la UNAM, pues hay estudios también ya muy importantes. Además de la experta, el área de ciencias espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM nos da más detalles del próximo eclipse total a verse en México. Le voy a dar unos detalles para que se vaya preparando. El camino de la umbra, es decir, donde sí se va a ver la sombra completa durante el eclipse en 2024, pasará primero por el Océano Pacífico, luego se verá por el norte de México y luego viajará por el este de Estados Unidos y de Canadá, y al final se podrá ver en el Océano Atlántico. El ancho de la sombra, donde se va a ver, será de entre 80 y 280 kilómetros. Se oye mucho, pero en realidad es poco comparado con el tamaño de la Tierra. Ahora, en la penumbra, donde se oscurecerá el cielo, pero no de forma total, será muchísimo mayor que el de la umbra. Por ello, en toda Centroamérica y casi toda América del Norte vamos a poder observar un eclipse parcial. ¿Quiere escuchar un dato curioso? Según la UNAM, en promedio, para un lugar específico de la Tierra, los eclipses solares totales ocurren una vez cada 375 años. En cambio, los eclipses parciales se pueden ver cada 2.5 años, cada 2 años y medio. Entonces, en 2024, de acuerdo con las estimaciones astronómicas, el puerto mexicano de Mazatlán y sus alrededores serán las ubicaciones ideales para observar el eclipse total, por si quiere ir preparando su viaje. Precisamente para hablar un poco sobre cada cuánto podemos ver estos eclipses y lo que podremos ver aquí en el centro de México, Daniela Taruni nos da detalles. Vamos a escucharla. Mira, el último eclipse que pasó aquí en México fue el 21 de agosto de 2017. Fue un eclipse total solar que pasó en el norte hacia Estados Unidos y que nosotros vimos en México de manera parcial. Posterior a este eclipse de tipo anular que vamos a ver el 14 de octubre, el 8 de abril de 2024, también vamos a poder ver de manera parcial, al menos en el sureste del país, un eclipse total solar. Los estados del norte de la República, ahora sí que el 8 de abril son los que tienen asientos en primera fila para ver la totalidad de este otro fenómeno astronómico.
y puede ser que podamos ver más eclipses de manera parcial. Lo cierto es que hasta el 2052 vamos a poder apreciar un eclipse solar total en el país, en México, en el centro del país, y particularmente en la península de Yucatán, un eclipse solar total no lo vamos a poder apreciar sino hasta el 2071. Entonces, pues es una oportunidad única para poder apreciar estos fenómenos astronómicos. Y es que en Galileo creemos que los eclipses también nos sirven como una forma de emparentarnos con nuestros antepasados. Consideramos que para entender nuestro presente y el lugar donde vivimos, es importante saber de dónde venimos, qué se hizo antes, qué se pensaba, lo que se reflexionaba, cómo fue evolucionando ese pensamiento de nuestros antepasados, a veces dando pasos atrás, a veces adelante, pero siempre, y eso es una de las cualidades de la ciencia, en movimiento. Por ejemplo, el eclipse más antiguo del que se tiene registro humano, donde nosotros ya estuvimos ahí para verlo, para poder dejar rastro, según la UNAM se trató de aquel de la ciudad siria, hoy en día Siria, de Ugarit. Ocurrió hace 3245 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque en una tablilla que encontraron en la zona, miles de años después, se dejó el registro de que ese día, y cito, el sol se escondió avergonzado. Los eclipses, también como el fútbol, han logrado frenar batallas y guerras. El 28 de mayo del año 585 a.C., los medos y los lidios peleaban en lo que hoy es el actual territorio turco. Pero de un momento a otro, cuando estaban peleando, el cielo se oscureció. Ocurrió un eclipse. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Ambos grupos entendieron que se trataba de un presagio, quizás un mensaje de los dioses. Entonces decidieron parar la batalla y negociar un tratado de paz. Finalizó entonces una guerra que llevaba 6 años. Lo logró el eclipse. ¿Quién nos cuenta esta versión? Herodoto, que es conocido como el padre de la historia. Y también tenemos ejemplos mexicanos. En 1325, el 21 de abril, un eclipse total cubrió el sol y se pudo ver en el centro de México. Según el astroarqueólogo Jesús Galindo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, este suceso habría sido parte de las decisiones, no la única, pero sí una parte, que tomaron los mexicas para que por fin dejaran de viajar, dejaran de vagar y fuera la fundación de lo que después conoceríamos como México Tenochtitlan. Hablando de culturas prehispánicas, es simbólico que precisamente el eclipse del sábado pasado se pudiera observar en el sureste del país y en una parte de Centroamérica. Ahí la cultura maya floreció desde hace cientos de años y persiste. Precisamente los mayas, que eran extraordinarios astrónomos, calculaban con precisión movimientos de los astros y demás, tenían también su propia cosmovisión, su propia interpretación de los fenómenos como estos eclipses. Daniela nos explica por qué hay que poner en contexto esa cosmovisión y por qué ponerla en un sitio distinto de lo que consideramos fake news y las teorías de la conspiración. Es una pregunta compleja la que me haces, ¿no? Creo yo que justamente en esta época de gran desinformación también circulan muchas noticias falsas que descontextualizan y folclorizan la cultura maya, ¿no? Y creo que eso hay que ponerlo en su justa dimensión. Creo que eh, o sea, la cultura maya está viva, ¿no? Es decir, no está muerta, es una cultura viva. Los pueblos mayas han resistido con sus prácticas, con su lengua, en toda la zona maya, no solamente en México, ¿no? Sino en Guatemala, en Honduras, El Salvador, en el gran territorio de influencia maya, ¿no? Pero, pues sin duda da lugar a estos procesos de apropiación cultural indebida, de descontextualización y folclorización. Lo que nosotros tratamos de hacer, pues, es a través de sesiones de capacitación, justamente pues poder colocar el conocimiento astronómico del pueblo maya, digamos, del pasado, ¿no? Que queda en sus vestigios, en estelas, en códices, en zonas arqueológicas, ¿no? De este gran conocimiento, y eso es lo que tratamos de comunicar, y también comunicar las prácticas culturales que se desprenden de este legado ancestral que tenemos, ¿no? Hay prácticas culturales que son vigentes, por ejemplo, ¿no?
a las embarazadas que no salgan a ver el eclipse porque sus bebés pueden, que no se rasquen, porque dependiendo de la zona donde se rasquen, a lo mejor el bebé puede nacer con un lunar o con una mancha. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que ponerlas en contexto y en diálogo con el conocimiento científico. No quiere decir que el conocimiento científico esté por encima de todo este conocimiento y cosmovisión que tenemos, ¿no? Sino ponerlos en diálogo y decir, bueno, ¿qué es lo que nos dicen las tradiciones? ¿Cómo es que se practican? ¿Qué nos dice la ciencia? Y tener un amplio panorama de referentes para que la gente tome las mejores decisiones. No se trata de que ahora yo salga y saquemos a las embarazadas a la calle y que vean el eclipse. No, hay que respetar estas creencias también, pero ponerlas en diálogo con el conocimiento científico, ¿no? Le agradecemos mucho a Daniela Taruni por su participación en Galileo y también, como todos los viernes, le damos las gracias a usted por vernos, por escucharnos, por compartir los videos. Recuerde que le puede dar like si le gustó el programa, puede compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Se puede suscribir a Estudio B de Sin embargo al aire para que le lleguen las notificaciones también de los estrenos. Recuerde que nosotros estrenamos un episodio nuevo cada viernes a las 4 de la tarde, hora del centro de México. Mientras tanto, yo me despido, soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo.